Bienvenidos a este estudio sobre el Salmo 5. Vamos a ver primeramente un panorama general del Salmo, viendo cómo lo dividimos en diferentes secciones y luego vamos a hacer un análisis profundo. El Salmo 5 es un salmo de oración, una oración del rey David, pero arriba en el título tiene una nota introductoria que hace referencia al músico principal. Esto se entiende también de que era un salmo cantado, por lo tanto se puede considerar también como una alabanza. Y lo podemos dividir en las siguientes secciones. El versículo 1 a 3 es una oración, ¿no? A ti elevo mi oración. Es como la parte introductoria a esta plegaria del salmista. Al director musical sobre Nehilot, instrumento de viento de flauta, Salmo de David. A mis palabras presta atención, Yahvé, considera mi queja. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oro. Yahvé, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Luego, a continuación, en los versículos siguientes, del versículo 4 al 6, se habla el salmista, mejor dicho, habla de cómo Dios detesta a los malvados. Porque no eres un Dios que se complace en la maldad, no habitará contigo el malvado. Los altaneros no se sostendrán ante tus ojos, aborreces a los malvados. Destruirás a los mentirosos y al sanguinario y al engañador aborrece Yahvé. Luego, en los versículos 7 y 8, se muestra una confianza en la misericordia y un pedido de orientación. Así dice estos versículos. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y me inclinaré hacia tu santo templo con temor a ti. Yahvé, guíame en tu justicia, a causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. En los versículos siguientes, en los versículos 9 y 10, tenemos allí una oración imprecatoria, en donde se pide el castigo sobre los enemigos de Dios. Dicen así estos versículos: porque no hay en su boca sinceridad, su interior es corrupción, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Castígalos, oh Dios, que caigan en sus propias intrigas. Por la multitud de sus transgresiones recházalos, porque se han rebelado contra ti. Los versículos finales, el 11 y 12, son una invitación a alegrarse en las bendiciones de Dios. Dice así: pero se alegrarán todos los que se refugian en ti, para siempre cantarán con alegría, y tú los protegerás a ellos. Alégrense los que aman tu nombre. Porque tú bendices al justo, Yahvé, y con escudo de gracia lo rodeas. Podemos concluir que a través del Salmo 5 Dios nos llama a ir a pedir ayuda y auxilio en medio de nuestro dolor y angustia. A pesar del ataque de nuestros enemigos, finalmente el Señor dará la alegría y nos conservará en su gracia. Recordamos que el objetivo de nuestro canal es ir reflexionando en la palabra de Dios y también ir creciendo en el conocimiento. Si te está gustando el video, te invito a darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para así poder seguir viendo contenido interesante. Ahora vamos a seguir con un análisis profundo de este salmo, junto con las explicaciones de algunas frases, como también la enseñanza de cada una de las secciones. En este análisis vamos a centrarnos ahora en los versículos primeros, los versículos 1 al 3. Allí destacamos algunas frases. Al director musical sobre Nehilot, instrumento de viento flauta, Salmo de David. ¿No? Esta nota introductoria nos indica que el salmo era usada en la alabanza del templo, siendo que en el versículo 13 dice: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Posiblemente haya sido usado en el sacrificio de la mañana, el sacrificio que se hacía diariamente en el templo, alrededor de las 9 de la mañana. En estos versículos destacamos los verbos con los cuales el salmista se dirige a Dios: presta atención, considera, está atento, oirás mi clamor,
me presentaré. Con estos verbos, el salmista nos llama a presentarnos delante de Dios en oración y acercando a Él nuestras quejas, nuestro clamor, nuestras oraciones, esperando su respuesta con fe. Y se nos llama también a orar en todo tiempo por nuestras necesidades, así como también el apóstol Pablo nos llama y anima en Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren en todo tiempo con toda oración de súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. ¿Cuál es la enseñanza que aprendemos de esta sección? Que Dios con estas palabras quiere atraernos hacia Él para que pidamos por nuestras necesidades y confiamos que Él nos oirá y responderá. Yendo a la siguiente sección, en los versículos 4 al 6, en donde se menciona que Dios detesta a los malvados, destacamos las siguientes frases. En el versículo 4 dice, no eres un Dios que se complace en la maldad. Esta afirmación inicial en esta sección marca la línea de pensamiento de todos los demás versículos. A continuación vemos aquí un paralelismo en donde se dice que los malvados o los pecadores no habitarán con Dios, no habitará contigo el malvado, los altaneros no se sostendrán, aborreces a los malvados, destruirás a los mentirosos y el sanguinario y al engañador aborrece el Señor, ¿no? Los verbos en esta sección son del juicio de Dios sobre los malvados y con estas palabras se nos advierte que Dios no es indiferente a la maldad, sino que su juicio caerá sobre los pecadores o sobre los malvados. ¿Qué enseñanza obtenemos de esta parte? ¿No? A veces pareciera que los malvados y pecadores no reciben lo que merecen por sus malos actos, pero sin embargo aquí se nos recuerda que a Dios le desagrada la maldad y que su juicio caerá sobre los que no se arrepienten. Y la pregunta como para la reflexión es la siguiente: ¿quién está libre de maldad y pecado? Por eso siempre es necesario que pidamos, Señor, ten compasión de nosotros y perdónanos. Vamos a la siguiente sección del Salmo, en donde en los versículos 7 y 8 se muestra una confianza en la misericordia y también el salmista aquí hace un pedido de orientación. Destacamos las siguientes frases. En el versículo 7 dice, por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. El salmista es consciente que puede estar delante de la presencia de Dios tan solo por su misericordia. Por eso es que con temor reverente, como dice el versículo 7, acude a el santo templo, a la presencia de Dios. Él también es malvado y pecador, digno de ser rechazado por Dios. Es por eso que su confianza está en la misericordia de Dios. El versículo 8 dice, guíame en tu justicia. Aquí la palabra justicia puede ser traducida o comprendida como salvación. La justicia de Dios se manifestó en Cristo, eso lo aprendemos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, 21 a 26. Allí se nos enseña lo siguiente sobre la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué enseñanza obtenemos de esta sección? Gracias a nuestro Señor Jesucristo es que podemos acceder al trono de gracia de nuestro Dios, y que nuestra oración también sea, guíame con tu justicia o guíame con tu salvación. Yendo a la siguiente sección del Salmo, en los versículos 9 y 10, tenemos una oración imprecatoria, en donde se pide el castigo sobre los malvados. El versículo 9 describe
a aquellos malvados. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Y aquí el salmista describe a sus enemigos y los malvados, mencionados anteriormente en el versículo 4 y 6. Pero esta no solo es una referencia a los enemigos del salmista, sino también a los enemigos de Dios. Y es interesante ver que el Nuevo Testamento interpreta este pasaje como la condición no solo de aquellos que eran enemigos del rey David o del pueblo de Dios, sino de toda la raza humana, ya que podemos hablar de la corrupción universal, de que todo ser humano por naturaleza es enemigo de Dios. Este salmo es citado literalmente por el apóstol Pablo en Romanos 3, 9 al 13. Allí dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Aquí en el versículo 13 de Romanos capítulo 3 es donde se citan las palabras del Salmo 5. Y en el versículo 10 está el pedido imprecatorio o la oración de castigo sobre los enemigos que hace el rey David. En esta ocasión el salmista pide el juicio sobre sus enemigos. Estas oraciones imprecatorias son comunes en el libro de los Salmos. Al hacerlas debemos tener en mente a aquellos que se oponen a Dios y a su buena voluntad. Enseñanza. ¿Qué enseñanza obtenemos aquí? Que somos todos por naturaleza enemigos de Dios. Nadie puede salvarse por ser bueno o por cumplir la ley. Dependemos de la gracia y de la salvación de nuestro Dios. Y por medio de Cristo podemos rogar a Dios que nos libre de nuestros enemigos y que emita su juicio sobre aquellos que se oponen a su santa voluntad. Y finalmente en los versículos 11 y 12 el Salmo habla acerca de aquellos que se alegran o invita a la alegría o al pueblo a alegrarse por las bendiciones que Dios da. El versículo 11 dice, se alegrarán, cantarán con alegría y alégrense. El Salmo concluye con esta afirmación e invitación a la alegría y a la alabanza al Señor por su protección y cuidado. El motivo de esta alegría se encuentra muy bien expresada en el versículo 12. Allí dice, tú bendices al justo y con su escudo de gracia lo rodeas. ¿Qué enseñanza obtenemos de esta parte final? Que Dios nos llama a alegrarnos en su cuidado y salvación. Somos guardados y conservados bajo su escudo de gracia, es decir, estamos bajo el cuidado misericordioso de nuestro buen Señor. Recordando que la enseñanza o que a través del Salmo 5 Dios nos llama a pedir ayuda y auxilio en medio de nuestro dolor y angustia. Y a pesar del ataque de nuestros enemigos, finalmente el Señor nos dará la alegría y nos conservará en su gracia. Les recuerdo también que abajo en la descripción de este video dejo un enlace en donde está el archivo con el cual hemos estado trabajando para que ustedes puedan usarlo. Que Dios los bendiga a todos y que Dios los guarde.